me congregaba o en esta con su servidor, hay gente mucho más docta y más enseñada en instruir al pueblo. Usted puede obtener enseñanzas maravillosas a través del internet. Se puede conectar, si quiere, ahorita mismo a cualquier iglesia en el mundo que sea de su preferencia, y seguramente el mensaje va a ser muy bueno. Entonces, como que congregarse por la necesidad de alimentarse de la palabra en nuestra actualidad ya no sería como que una condicionante para congregarse, porque usted puede alimentarse de la palabra 24/7. Entonces, ¿por qué congregarse? ¿Cuál es la razón? Es porque la iglesia somos nosotros cuando estamos juntos. La iglesia no es el lugar, la iglesia no es el movimiento, eso ya lo sabe de sobra. La iglesia somos ahorita en este momento que estamos juntos. Y cuando estamos juntos somos el cuerpo de Cristo. Cuando hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré. Entonces, el congregarnos es un acto de adoración a Dios. Es estar unidos en el cuerpo, es estar juntos en armonía. Entonces la oración es igual. Usted puede orar desde su casa y usted puede hacer muchas cosas desde su casa. Entonces, ¿por qué venir a orar? Venir a orar es porque nos ponemos de acuerdo en un espíritu clamando a Dios, siendo su cuerpo. Esa es la importancia. Esa es la importancia de la oración. Esa es la importancia de hacerlo reunidos y estando aquí, porque somos un cuerpo. Entonces yo lo invito a que venga usted el miércoles a la reunión de oración que tenemos. Es de 8 de la noche, miércoles 8 de la noche, y más o menos terminamos como 10 para las 9, o sea que ni es tanto, además. ¿Sí? Y si usted tiene alguna petición en su corazón, pues venga y expóngala, y aquí lo vamos a apoyar en oración. ¿Amén? Muy bien. Pues acompáñeme, por favor, a ponerme los lentes primero, ya no veo nada. Ahora sí. Acompáñame por favor a Primera de Corintios capítulo 2. Alguien por ahí me dijo, y no una sola persona, que por qué no le pongo títulos a las conferencias que doy. Digo, pues porque es mejor que se lo ponga a usted, o sea, lo que le llegó, ese es el título que debe llevar, ¿no? Pero si le quiere poner algún título, póngale la figura del intérprete, nada más pues, para que lleve título. Entonces estamos en Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de la edad presente, ni de los príncipes de esta edad que perecen. Más bien, hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Más bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, que ni ha surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a nosotros Dios nos reveló por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si algo establece este pasaje del Evangelio es que la verdad de Dios, Dios mismo, su naturaleza, su propósito y todas las cosas nos son mostradas por medio del Espíritu Santo. No hay otra forma. No puede ser a través de un conocimiento intelectual. Intelectualmente podemos comprender lo que está escrito en la palabra de Dios, pero no podemos ni vivirlo ni entenderlo plenamente, porque es revelado por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, es revelado por el Espíritu Santo cuando hemos recibido el Espíritu Santo, cuando hemos nacido de nuevo, cuando somos nuevas criaturas, cuando pertenecemos a la naturaleza de Cristo, y por la mente de Cristo recibimos el entendimiento. La pregunta aquí es, ¿por qué existen tantas denominaciones? ¿Por qué? Porque algunos entienden de una manera y otros entienden de otra manera. Si asumimos que todos son cristianos, que todos son nacidos de nuevo, que todos son hijos de Dios, ¿por qué entonces algunos se entienden de una manera y otros se entienden de otra? Porque dentro de la apologética, que no es otra cosa más que la defensa de la fe, dentro de la apologética católica, se dice mucho que los protestantes vinieron a desbaratar la sana doctrina y el entendimiento de la Escritura, y se han ido dividiendo en innumerables sectas. Pero eso, con rigor histórico, es una mentira. Con rigor histórico es una mentira. Es una mentira que antes del 1520 y algo, ya se me fue la fecha exacta de la tesis de Lutero, era una iglesia unida y era una iglesia única. Eso no es cierto. O sea, la iglesia se ha venido dividiendo desde el siglo I. O sea, desde siempre. Desde siempre ha habido quien opina y piensa que las cosas no son como son. Desde el siglo I había gente judaizando y diciéndole a los nuevos creyentes que se tenían que circuncidar. Desde el siglo I. Entonces, eso de que la iglesia se divide porque el protestantismo, y no es cierto. Todo el tiempo ha habido quien tiene su opinión. Todo el tiempo. Y hay quien, supongo que por el carisma que carga, supongo que por el talento de su retórica, la manera en que habla, el verbo que se carga, convence a muchos. Convence a muchos. Y se hacen las sectas y se hacen las divisiones. Usted nada más busque ahí, pregúntele a San Google, sectas del primer siglo, y se va a encontrar un montón, ya desde el primer siglo. Entonces la pregunta aquí sería, ¿por qué? Porque desde luego que hay gente perversa, hay gente taimada, hay gente mala, hay lobos disfrazados de ovejas que buscan el provecho, buscan la fama, buscan el dinero, buscan el poder, de alguna manera se infiltran en los grupos de creyentes para obtener pues ciertos beneficios, y son gente disfrazada, son lobos vestidos de ovejas. Sí los hay, pero muchos de ellos no. Muchos de ellos son personas que piensan o creen
firmemente en lo que creen, aunque sea erático, aunque sea hereje, aunque sea totalmente retorcido. Entonces la pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta la acabamos de leer. O sea, la verdad es revelada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién se la revela? Yo puedo tener una conversación con cualquiera de ustedes y puedo asegurarle que va a discrepar conmigo en algunas cosas. ¿Sí o no? Por supuesto. Y yo no dudo en lo absoluto de su nuevo nacimiento, yo no dudo de su derecho de hijo de Dios, yo no dudo en lo más mínimo que el Espíritu Santo habita en usted, yo no dudo que la mente de Cristo, esa naturaleza le ha sido dada. Entonces, ¿quién está mal? ¿Usted o yo? Van a decir, pues tú. Eso es lo que ustedes me van a decir, el que estás mal eres tú. Y tendría que ser así, porque si yo pensara que yo estoy mal, pues porque estoy haciendo eso, entonces si creyera que estoy mal, ¿no? ¿Cuál es la mejor iglesia? Pues la mía. ¿Cuál es la mejor congregación? Pues la mía, porque si no, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? O sea, ya estaría emigrando al lugar donde yo creo que es la mejor congregación, ¿no creen? Por algo estamos aquí. Entonces, la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué pensamos tan diferente y tenemos inclusive nociones teológicas y doctrinales a veces irreconciliables si los dos somos hijos de Dios y la palabra dice claramente que el Espíritu Santo nos revela la verdad? Es la única manera de obtenerlo. Entonces vamos a seguir avanzando en esto. Acompáñenme por favor a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Esta carta es muy entrañable por las cosas que dice y le vamos a ir poniendo atención. Versículo 1: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo Él se está poniendo al mismo nivel de los creyentes? O sea, ustedes y yo hemos alcanzado esto. Gracia a ustedes y paz les sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Es decir, está hablando de Jesucristo. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Todas estas cosas serían motivo de todo un estudio, pero no lo vamos a ver ahorita. Porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás, pues de esta manera les será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, siempre les traeré estas cosas a la memoria, aunque ustedes las saben y están afirmados en la verdad que está presente en ustedes. Pero considero justo estimularles la memoria entre tanto que estoy en esta mi morada temporal, pues como sé que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada, como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo, también procuraré con empeño que después de mi partida ustedes puedan tener memoria de estas cosas
en todo el mundo. Esto para mí es muy entrañable porque el apóstol Pedro sabe que va a morir, sabe que su tiempo es corto y está preocupado en el amor que tiene por los creyentes, en decir: me quiero cerciorar de que estas cosas estén permanentemente en su mente, en su corazón, en su vida, porque yo me voy a ir y una vez que me vaya yo ya no tengo nada que decirles. Por eso me empeño tanto en traer a memoria y a memoria y a memoria todas estas cosas, porque si ustedes están en esto, no van a ser estériles, van a vivir con fruto, no van a estar fuera de la voluntad de Dios. Si permanecen haciendo esto en el Espíritu, yo me puedo ir tranquilo. Lo pudiéramos parafrasear así. Seguimos leyendo. Porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria fue dirigida una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte Santo. También tenemos la palabra profética, que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro aquí es contundente. Yo no vine a hablarles nada de mi imaginación, no vine a hablarles lo que opino, no vine a hablarles lo que me parece, no les estoy enseñando a mi gusto y título personal. Yo estuve con el Señor, yo lo vi cara a cara, lo escuchamos y fuimos enseñados por Él. Escuchamos la voz del Padre afirmando que Jesús era su Hijo. A Él escuchen. Entonces dice: ninguna profecía es de interpretación humana, es decir, todos los que fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar y enseñar de la naturaleza de Dios, no fue nada más para quedársela o para que ellos la interpretaran. Ese es el asunto. Ahí es donde vamos a empezar a desmenuzar todo esto. Nunca la profecía fue traída para interpretación personal. Es decir, lo que está en la Biblia, hermanos, no es para que usted la entienda a su modo o al mío. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Y afirma: lo que hemos hablado no lo inventamos. No me lo inventé, lo viví. ¿Saben algo? Esto es extraordinario porque les quiero preguntar: ¿alguno de ustedes ha comido armadillo? ¿No? ¿Nunca han comido armadillo? Rata en San Luis Potosí. En San Luis Potosí sirven rata. Ahí se ha comido rata. Yo les pregunto: ¿a qué sabe la rata? Pues a rata. ¿A qué vas a ver? ¿Han comido los escamoles? Que es la hueva de las hormigas. El gusano de maguey en salsita verde. Bueno, ¿por qué me voy a los platillos exóticos? Porque si yo les digo han comido pollo, pues todo el mundo ha comido pollo, ¿no? El asunto es que no hay forma, no existe una forma de que yo le pueda transmitir a usted a qué saben los escamoles. Puedo utilizar los recursos del lenguaje para explicarme diciendo: son cremosos, salados y tienen un sabor como fuerte, como un poco ácido. Ahora usted le da una idea de lo que saben los escamoles, o le puedo decir: el armadillo sabe como a pollo. Pero no puedo ir más allá. O sea, mi experiencia no se la puedo transmitir. Es imposible. Es imposible. Así que si usted quiere expresarle su experiencia con Dios a otra persona, eso es imposible.
Es decir, Pedro estaba ahí cuando escuchó la voz, a la emoción que sintió, todo ese proceso en su espíritu, él no lo puede transmitir, no lo pudo pasar. ¿Qué fue lo que hizo? Lo escribió. Lo escribió. El problema es cuando nosotros llegamos y queremos interpretar lo que él vivió. No se puede. No se puede interpretar lo que él vivió. Eso solamente se va a conocer en tu propia experiencia cuando el Espíritu Santo te revele las cosas, cuando tú escuches la voz de Dios. Solamente vas a entender lo que este hombre vivió. Antes no. Entonces, ¿cómo es que queremos interpretarlo? Fíjense, les voy a leer esto. Dice: es la cata de un vino. Cata de los palos cortados de Jerez. Así se llama el vino. Palos cortados de Jerez. Y un sommelier degustó este vino y dio su opinión. Y se lee: vino de gran complejidad que conjuga la delicadeza aromática del amortillado y la corpulencia del paladar del oloroso. De color castaño a caoba, su aroma presenta una gran variedad de matices, conjugándose armónicamente las notas características de amortillados y olorosos con otras cítricas que recuerdan a la naranja amarga y lácticas, como la mantequilla fermentada. Su paladar resulta a la vez redondo, profundo y voluminoso, presentándose las notas aromáticas en el retrogusto de una expresión suave y delicada, y al final, placentero y duradero. Qué fregados. Solamente ese tipo entienda qué sabe ese vino. Solo él. Y a lo mejor a mí me lo dan y ¡ay! Está fuertísimo y seco, ¿no? Igual, yo quiero algo más dulce. Es imposible. Bueno, eso es lo que solemos hacer con las escrituras. Quererlas interpretar. A ver, interpreta esto. No se puede. Entonces, cuando empezamos a querer interpretar, empezamos a torcer el mensaje de Dios. Empezamos a torcer las escrituras. Ahora, le voy a decir algo que a lo mejor no le voy a caer bien, pero se lo tengo que decir. Usted y yo, los dos, torcemos las escrituras a cada rato. A cada rato. Si usted me dice, no, estás equivocado, yo sé la sana doctrina, no es cierto. Sí se la sabrá, pero usted y yo torcemos las escrituras a cada rato porque las queremos interpretar. Por eso, acompáñenme por favor al libro de Romanos capítulo 8. Si no hay una experiencia en el Espíritu Santo, no hay entendimiento. Y esto sí lo voy a repetir. Si no hay una experiencia en el Espíritu Santo, no hay entendimiento. No hay forma de que podamos vivir la vida cristiana si no la vivimos en el Espíritu. No se puede. Podemos imitar la vida del cristiano, la podemos imitar. ¿Cómo? Pues buscando ser hacedores de las cosas que aquí están escritas, pero es una imitación. La única manera de vivir es vivirlo en el Espíritu conforme a la naturaleza de Cristo. Es la única manera. Entonces, Romanos 8, del 1 al 17. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado
condenó el pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y voy a hacer una pausa aquí, porque cuando escuchamos las cosas de la carne, o sea, por asociación cultural, inmediatamente nos vamos a lo grotesco, ¿no? Las cosas de la carne, sí, la lascivia, la fornicación, el vicio, la drogadicción, y todas esas cosas, la ira, la contienda. Las cosas de la carne son absolutamente cualquier cosa que no tiene que ver con Dios o con su propósito, aunque sea buena. Querer hacer una obra buena para ensalzar mi bondad es una obra de la carne, por muy buena que sea. Por muy buena que sea, yo puedo ir ahorita al orfanato, a atender niños, a ayudarlos, a chiquearlos, a cambiarlos, a darles de comer, pero si lo estoy haciendo para exaltar y enaltecer mi persona, eso es una obra de la carne. Pues así. Entonces está hablando de las obras de la carne. ¿Qué son todas esas? Porque los que viven conforme al Espíritu, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, no obstante, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todo el tiempo de nuestro existir y hasta que nos muramos vamos a estar caminando en esa disyuntiva, en esa encrucijada. Las cosas de la carne, las cosas del Espíritu. Porque es esa carne que ha sido crucificada, se niega a morir. Y esa es la carne que yo tengo que estar continuamente crucificando para vivir en el Espíritu. Pero usted y yo sabemos que es una lucha diaria y es una lucha que muchas veces perdemos. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué pasa? Retomando el tema de lo que está escrito y de la manera en que interpretamos. Miren, en el principios del siglo II, un tal Marción, que él presumía haber sido discípulo de Pablo. No hay, entre los que hacen estos tratados, no hay como que una seguridad de que así haya sido, pero sí hay seguridad en cuanto a que él decía ser discípulo de Pablo. Si tú eres discípulo de Pablo, perteneces a la real y escogida élite de los padres de la iglesia, porque los padres de la iglesia son aquellos que se discipularon con los apóstoles. O sea, no es cosa menor pues haber sido discípulo de Pablo. Entonces, él decía ser discípulo de Pablo e hijo de un gran mercader y constructor de navíos. Era una gente muy rica. Por lo que era una persona que llegaba a una congre e inmediatamente soltaba dinero. Pero soltaba dinero buscando un lugar. O sea,
digo, no les voy a decir nada que ustedes sepan. Normalmente hay gente, no toda, pero hay gente que siempre busca las primeras sillas a partir de estar donando al lugar. Ya compraron la batería, ya hicieron esto, ya hicieron el otro, ya pagaron las cuentas y entonces ya se quieren sentar ahí y al rato ya quieren predicar. Es así, en todos lados existe eso. Es así. Entonces Marción empezó a buscar los primeros lugares en la iglesia, pero él traía un sesgo cognitivo, es decir, ya traía una idea fijada en su mente y en su corazón antes de ser cristiano, y era un sesgo gnóstico. No era precisamente una persona gnóstica en su totalidad, pero traía muchísima influencia de los gnósticos. Dentro del pensamiento gnóstico es que la carne es corrupción, la materia es corrupción. Entonces la materia es mala, la materia es corrupta. Entonces, en ese sesgo que ya él traía, no podía entender cómo es que Dios se hizo carne. Eso no puede ser, porque la materia es corrupción. ¿Cómo Dios puede meterse en un ambiente de corrupción? Sencillamente no lo acepto. Entonces, ¿qué le creó? Una disonancia cognitiva, es decir, no me chica, me revienta la cabeza. ¿Y qué hizo? Lo racionalizó. No, es que Jesús, todos creemos que encarnó, pero no encarnó. Parecía que encarnó, pero no encarnó. Entonces empezó a elaborar su propia doctrina y luego dijo, oye, estoy leyendo los evangelios, porque el de Marcos ya existía en ese entonces, estoy leyendo el evangelio, mejor dicho, y a mí no me checa todo lo que habla Cristo con todo lo que se habla en el Antiguo Testamento. Como que estamos hablando de dos cosas diferentes ahora, sí pareciera, ¿no? Definitivamente, o sea, acá es ojo por ojo, diente por diente, acá es ama a tus enemigos. Entonces, eso significa que debemos de romper con el Dios del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento ni siquiera es el Dios verdadero, es un Dios menor creador, un demiurgo. Ahí busquen luego qué es un demiurgo, porque ahorita no me quiero detener eso. Es un demiurgo. Dense cuenta el mal viaje que se aventó. O sea, pero eso no se lo aventó en un día. O sea, progresivamente fue hilando su propia teología. Y una teología que sonaba a lógica, porque muchas veces la lógica es lo más enemigo de la revelación del Espíritu Santo. Hay muchas cosas en Dios que no son lógicas. Entonces, para cuando Marción ya acabó de hacer todo su rollo, ya tenía una serie de seguidores y una serie de enemigos. A Dios gracias. Lo echaron de la iglesia por hereje, pero él no desistió. Entonces, ¿qué hace una persona cuando tiene varo? Renta un lugar y abre su propia congregación. O sea, ¿no le pareció? Yo abro mi propia congre. ¿Cuál es el problema? ¿Puedo? Porque puedo. Y con él un montón de seguidores que tampoco les parecía, pues como los trataban en su congre, seguramente. Entonces ahí hizo Marción, si su movimiento desapareció como para el siglo III, aunque pues hay gente que como que sigue pensando ese tipo de cosas. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Nuestro peor enemigo, mi peor enemigo y el de usted, es nuestro sesgo cognitivo. Las cosas que ya traíamos de antes. Porque esas cosas no las queremos soltar. Y como no las queremos soltar, buscamos acomodar la escritura a mí, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a como yo considero que tiene que ser. Así. Entonces, ahí es donde empezamos a torcer las escrituras. Oye, ¿cómo se atreve Marción a decir semejantes cosas cuando estamos hablando de personas que no se lo inventaron, lo vivieron? No fue un alucine. Anduvieron 3 años con el Señor, lo vieron resucitar. O sea, estos apóstoles lo vieron sanar enfermos, sanar leprosos, lo vieron caminar sobre el agua, lo vieron alimentar a miles de personas, lo vieron morir en una cruz y lo vieron resucitar. ¿Qué le van a contar a ellos? Pues Marción creyó que había algo que enseñarle a los discípulos. Es así. Y usted y yo,
se lo aseguro, aunque algunos son más discretos y otros somos más escandalosos, pero usted y yo traemos una serie de ideas que nos gustaría imponer. Claro que sí, claro que sí. Decía yo tenía un maestro en la escuela que pasaba un papelito y decía: escríbeme todo lo que no te parece de mí o de mi clase. Yo no sé si era masoquista o cuál era su rollo. No saben la clase de cosas que le llegaban a escribir. Nunca entendí del todo por qué hacía eso, pero tú te das cuenta que las personas se guardan muchas cosas o no se las guardan, pero las sueltan por otro lado, pero no te las dicen. Porque todos tenemos pensamientos e ideas que queremos imponer. No, es que yo creo que quiero, no, es que yo pienso, es que eso no debería ser así, no, es que quién sabe qué, es que quién sabe cuándo. Todo el tiempo. Ahora, no digo que muchas de esas cosas pudieran ser legítimas, es decir, usted es poseedor de la verdad. ¿Por qué puedo asegurar que usted es poseedor de la verdad? Porque la vida de Cristo habita en usted, la mente de Cristo habita en usted. Entonces habrá muchas cosas que vienen del Espíritu, pero hay un montón de cosas que vienen de la carne. Totalmente. Entonces, ¿cómo podemos saber usted y yo las cosas que provienen de la carne y las cosas que provienen del Espíritu, como para decir voy por buen camino o de plano me estoy mal viajando? Porque déjeme decirle que otros estén de acuerdo con usted no significa que eso esté bien. Una de las maneras de hacerlo es matando mi ego. Matando mi ego. O sea, si a mí me gusta tal cosa y yo, porque no me hago tonto, sé perfectamente qué es lo que me llena, es lo que me infla, y yo ya sé que entonces estoy obteniendo respuestas que no son las correctas. ¿A quién le gusta? Díganme, ¿a quién le gusta que le digan: a ver, ese que te ofendió, ese que te transó, ese que habló mal de ti, no solo lo perdonas, sino que ahorita tiene una necesidad, vas y lo ayudas? ¿A quién le gusta eso? Pues a nadie. A nadie. Entonces, si yo estoy enojado, ¿saben qué voy a encontrar en la Biblia? ¿Saben qué voy a encontrar en la Biblia? Todo aquello que hable sobre cómo Dios va a acabar con mis enemigos. Pues claro, claro. Eso es lo que voy a encontrar. Porque eso me alimenta. Eso me alimenta. ¿Saben qué pensaba yo cuando alguien me ofendía? Ay de aquel por quien vienen los tropiezos, mejor le sería a ese hombre colgarse de una rueda de molino y echarse al mar, como diciendo, le va a ir de la fregada. Y yo, Simón, te va a ir re mal. Siempre vamos a encontrar cosas que llenen nuestro ego, que alimenten nuestra carne. Entonces, lo primero que tienes que ver es, en cualquier rollo que usted y yo nos traigamos respecto a lo que entendemos de la Biblia, vamos viendo por qué lo entendemos así. ¿Y cuál es el parámetro? Lo que escribió Pedro: añade a la virtud, devoción, esto. Si todo lo que estamos pensando no se ajusta ahí, sencillamente Dios no te lo está revelando. Tan sencillo como eso. Por eso el apóstol Pablo estaba tan preocupado por decir: les quiero traer a la memoria estas cosas continuamente, porque si están en ellas no son estériles y van a vivir una vida piadosa. Estas son cosas que tienen que tener presente en su mente y en su corazón todos los días de su vida. Si las practican y viven en ellas, todo está bien. Yo ya descanso, porque sé que van a estar luchando eficazmente contra la carne, contra el ego. Entonces es una manera de verlo. Ahora, no quiero decir que la Biblia no se interprete. Sí se tiene que interpretar. ¿Por qué se tiene que interpretar? La Biblia no solo se lee, se estudia. ¿Y por qué se tiene que estudiar y se tiene que interpretar? Bueno, porque la Biblia fue escrita en un periodo entre el año 750 a.C. y el año 110 después de Cristo, que tiene 76 libros, si usted tiene una Biblia ortodoxa oriental, 66 si usted tiene una Biblia protestante, o 73 si carga una Biblia católica. Como quiera, son muchos libros.
Entonces es un periodo de cientos de años escrito por diferentes personas en diferentes lugares, con diferentes contextos históricos, con diferentes momentos hegemónicos, con un montón de circunstancias. Obviamente hay cosas que se tienen que entender porque ya no se entienden igual a como se entendían antes. ¿Están de acuerdo? Se tiene que estudiar. Se tiene que estudiar. Fíjense, yo el otro día estaba viendo una clase sobre evolución del idioma, y si tú le dices a personas de 50 años, 40 años hacia arriba, de generación X, búscame tal cosa, escuchar la palabra búscame, inmediatamente lo pone en alerta, así, que voy a buscar. Porque para buscar, pues tú entiendes que vas a buscar. Pero tú le dices a los centennials, o sea, la generación más jovencita, búscame, y inmediatamente ya están listos para buscarte cualquier cosa aquí. Es maravilloso ese experimento social. O sea, ya la palabra búscame a estos chavitos les remite inmediatamente al aparato. Aquí se encuentra todo. Todo. Hasta búscame la maleta, aquí la voy a buscar porque tiene un tag. Ya no tengo yo que ir a buscar la maleta, no, aquí la voy a buscar porque tiene un tag y aquí me va a decir dónde está colocada. Es impresionante, es impresionante. Entonces, todo lo que se escribió en el tiempo que se escribió con su propia circunstancia de lenguaje y luego la traducción, y cuando os dijo la traducción, no es lo mismo una traducción de 1900, de la Reina Valera 1900, creo que 6, no sé, a la Reina Valera 1960 o a la 2015, que es la más actualizada, y ya es la misma Reina Valera. Y ya no es lo mismo. Bueno, sí es lo mismo, pero hay ciertas palabras que ya no es lo mismo, porque están actualizadas. Entonces, sí, la Biblia se tiene que interpretar, sí, se tiene que estudiar, pero no vamos a interpretar la Escritura conforme a lo que queremos encontrar. Desde el momento en que nosotros vamos buscando en la Escritura algo que queremos encontrar, ya vamos con un sesgo cognitivo. Ya el Espíritu Santo difícilmente puede enseñarnos porque ya decidimos por la carne. Cuando yo empiezo a leer la Escritura o empiezo a hacer un estudio, hay veces que, por ejemplo, yo estoy preparando un estudio y me acuerdo de un versículo, o sea, me acuerdo de un pasaje de la Biblia que va a apuntalar lo que voy a predicar, y cuando lo empiezo a leer y veo el contexto me doy cuenta que no tiene nada que ver, que inclusive lo que estoy hablando ni es así. No saben lo molesto que es para mí. Y a veces cuando de repente, no, este versículo no me sirve, sí, pues ya no me sirve porque ya no está diciendo lo que yo quiero. Y para mí es difícil porque entonces lo que yo pensaba hablar ya ni siquiera es cierto. Y yo, ¿por qué me fui a topar con esto? Bendito sea Dios, porque entonces ya no voy a decir o hablar algo que no es. Ahora, yo sé perfectamente que cada vez que me paro aquí o cada vez que usted habla sobre temas de la Escritura, pues va a decir cosas que le parecen, cosas que piensa o lo que se imagina. Tampoco es que esté mal, tampoco que seamos unos pecadores, estamos en un proceso. Cuando yo recién empecé a leer la Escritura, me encontré un pasaje del libro de los Hechos donde dice, se armó un escándalo en una ciudad que ya ni recuerdo bien, y ahorita me acabo de acordar, por eso ni lo traigo ni anotado, y dicen que llevaron a los apóstoles al Areópago. Entonces, cuando yo leí el Areópago, yo entendí que el Areópago era una persona. Como decir, con el cónsul, o lo llevaron con el juez y con el Areópago. Y yo empecé a decir, no, es que cuando fueron a ver al Areópago, y el Areópago es un lugar. Es un lugar de disertación filosófica. Y entonces, no solo lo entendí mal, ya lo estaba enseñando mal. Y ya cuando que me dijeron, oye, amigo, pero es que el Areópago no es una persona, es un lugar. O sea, todos en algún momento vamos a entender mal, o vamos a leer mal, o comprendimos mal. Eso es parte del proceso de la madurez y del crecimiento. O sea, así va a ser. El asunto es qué tan dispuestos estamos a que el Espíritu Santo nos enseñe, qué tanto estamos dispuestos a que sea la palabra de Dios, que es vida, que es Cristo, nos lleve por el camino de su voluntad y no
que yo esté buscando ajustar la Escritura a lo que yo creo, a mi voluntad, a mi estilo de vida, a mi forma de ser. El otro día lo mencioné, si yo soy una persona estructurada, ordenada y soy un reloj suizo, mi versículo favorito, Dios es un Dios de orden. Mi versículo favorito. Porque apuntala a lo que yo soy. Es nada más por eso. Entonces, si al Espíritu Santo en algún momento le viene en su propósito generar un avivamiento y es un desorden y a mí ya no me va a parecer, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Pues sí, pero no está partiendo desde el Espíritu, está partiendo desde la carne, desde lo que yo quiero que sea y lo que a mí me gusta. Esa es la diferencia. Y a mí me encanta eso de que los que son nacidos del Espíritu son llevados por el viento y no saben ni de dónde vienen ni a dónde voy, porque yo así soy como un gato que sueltas en la calle, agarro para donde sea feliz. O sea, a mí no me gustan las estructuras, no me gustan los esquemas, no me gustan los programas, a mí no me gusta nada de eso, nada de eso. Así que no es que el Espíritu Santo te lleva donde Él quiere y te trae y tú nomás fluye con Él. No es cierto. Bueno, sí es verdad también, pero o sea, yo estoy buscando lo que me conviene. ¿Y qué hace el Espíritu Santo conmigo? No, mi rey, te me sientas a estudiar. Empiezas a las 10, por favor, no a la hora que... ¡Ay, que se vayan juntando! ¡Ay, que se vayan juntando! Yo conté la palomilla, más o menos empezamos. No, te empiezas a las 10 y se acabó. Dios es un Dios de orden. Pero eso a mí no me gusta. A mí el orden no me gusta. Entonces Dios trata conmigo. Y yo tengo tanto cuidado de estar, digo, no soy inmune, a cada rato lo hago, pero al menos ya tengo la conciencia y procuro no estar buscando en la Escritura justificar mi vida. Eso, justificar mi vida. Sino siempre tener la honestidad de decir, Señor, aquí el soberano eres tú, el siervo soy yo, ¿para dónde vamos a jalar? ¿Qué hay que hacer morir? ¿En qué vamos a cambiar? ¿Qué cosas quieres que haga yo? Y aguántense, aguántense, porque no es un trato fácil. Si no está dispuesto a hacerlo, ni tire la hablada, porque créanme que no es cosa menor. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Queremos poner nuestra vida, mi vida, la de mis hermanos, la mía, aún de las personas, Señor, que no están aquí, pero son parte de esta familia, para que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro espíritu, para que ese fuego de tu Espíritu Santo avive nuestro espíritu, sacuda, Señor, nuestra conciencia, sacuda nuestros sesgos, nuestros dogmas, nuestras tonterías, y podamos, Señor, ser tratados por tu palabra y transformados por tu Espíritu Santo, para que tu naturaleza, Jesús, crezca cada día más y mi naturaleza corrupta mengue y muera cada día, Señor, en esa cruz en donde yo fui llevado por tu misericordia y por tu amor, y en la cual, Señor, fui también resucitado juntamente contigo, para poder decir todos los días de mi vida, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gracias, Señor, porque tú vas a continuar y terminar la buena obra en que comenzaste en cada uno de nosotros, porque tú no vas a dejar que ninguno de tus hijos se pierda, Señor, sino todos serán siempre guardados, Señor, en tu rebaño, en el nombre de Jesús. Y por último, Señor, te pido cualquier cosa que yo hablé o dije de mi humanidad, de mi intelecto, Señor, sea borrada de su conciencia, de su mente y de su memoria, y no haya recuerdo jamás, pero todo lo que fue inspirado por tu Espíritu Santo sea un rema, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, nos vemos el miércoles, si no puede, pues bueno, nos vemos el domingo. Ahí está el cesto por si